Bueno, también leyendo un poco del Antiguo Testamento, encontré una historia que yo aprendí cuando estaba en el Junior Kindergarten de mi colegio cristiano. Y no voy a leerte toda la historia, no se preocupen, lo puse ahí nomás para que tengan un poco de contexto si quieren leer también en casa. Y también en sus Biblias pueden también buscar en sus versiones, Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Quién ha escuchado acá la historia de un hombre que se llamaba Naamán? ¿Quién lo ha escuchado? Ok, si no veo manos significa que van a aprender algo. Como dicen, that's always good. Entonces, aquí tengo en español. Y voy a como summarize la historia, no te voy a leer todo el capítulo porque hay muchos detalles. Esto fue durante el tiempo que Eliseo era el profeta principal en Israel. Él fue quien siguió a Elías. Muchos son familiarizados con la historia de Elías, pero muchos ignoran la historia de Eliseo. Pero realmente todos se olvidan de que antes de que se fue Elías, él le pidió que él tuviera una doble porción de la unción, del poder del Espíritu Santo que tuvo Elías. Y si tú lees desde el capítulo 2 de Segunda de Reyes hasta la muerte de Eliseo, Dios lo usó en 2 veces más milagros que Elías. Exactamente la promesa que le había dado el Señor. Y también un poco de contexto histórico. En esta época la nación de Israel ya estaba dividido hace tiempo. El sur era Judea y el norte era lo que fue considerado Israel. Y estaban en guerra contra el reino un reino más al norte que se llamaba Asiria. Ahora el día de hoy se llama Siria nomás. Pero dice acá que el comandante o el general del ejército sirio era leproso, se llamaba Naamán. ¿Quién sabe qué es la lepra? ¿Lo has escuchado? Quizás lo has escuchado, pero para los que no saben exactamente qué es en inglés leprosy, es un virus y el día de hoy todavía existe en unas partes del Medio Oriente y África, pero está casi extinct. Ya casi no existe gracias a la medicina. El día de hoy se llama Hansen's disease y simplemente se cura con unas pastillas. Pero en los días de la Biblia era muy contagioso. El virus era como si fueran bichos que te comían y te hacían pudrir la piel. Entonces al comienzo parecía como el acné o el eczema, algo parecido. Pero con el tiempo, con años pasando y viviendo así, eventualmente comían por toda tu piel hasta llegar a tus huesos. Eventualmente la gente se quedaba sin dedos y sin manos y sin la mitad de su cara. Y se transfería a través de tocar. Entonces por esa razón tú lees por ejemplo en el libro de Levítico que la gente que tenía lepra tenían que quedarse fuera de la ciudad. No podían estar en contacto con todo el mundo, si no todo el mundo se iba a infectar. Entonces Naamán cayó de lepra. Entonces, mira, de casualidad, el Señor puso una sirvienta, una niña israelita que había capturado en una guerra y ella sabía acerca de Eliseo. Y le dio pena ver a su maestro básicamente estar enfermo todo el tiempo, no podía salir de su casa, estaba básicamente, como dicen en inglés, quarantine. No podía, ni siquiera tenía esposa y tenía hijos, pero no podía estar en contacto con ellos, con el temor de que también les iba a contagiar. Entonces le comentó a la esposa de Naamán: yo conozco a alguien en Israel que podía sanar a tu marido. Entonces le envían una carta al rey de Israel y no sé, quizás había un miscommunication, algo estaba mal con el teléfono de esa época, pero el rey entendió que, oye, ¿esto quiere que yo les sane? Ay, este tipo quiere causar más problemas conmigo. Ya estaban en guerra en esta época, entonces esto no ayudaba con la tensión. Pero Eliseo, el Espíritu Santo le habló a Eliseo y le contó de todo lo que estaba pasando. Y le envió un mensajero, le envió un WhatsApp al rey diciéndole: no, dígale que venga a mi casa. Está buscando a mí, no a ti. Ya. Entonces desde el versículo 9 que tengo ahí highlighted, dice: vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero, entonces él ni siquiera salió. Y le dijo: ve y lávate, otra versión dice, sumérgete en el Jordán, en el río Jordán 7 veces, y tu piel o tu carne se te va a restaurar y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá y me invocará, llamará el nombre del Señor su Dios, pondré su mano sobre mí y me sanaré de esta lepra. No son el Abana y el Farfar, que son ríos en Siria, los ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel. ¿Por qué no puedo ir yo ahí? Y dio la vuelta y se fue enojado. Estaba muy, como decimos en inglés, muy pissed off.
muy disappointed porque esperaba que al instante se iba a sanar. Pero después, mira, el versículo 13 es la parte que yo quería enfocar más. Sus sirvientes tratan de razonar con él, diciendo, mira, maestro, si este profeta te hubiera dicho que hagas algo bien duro, algo muy, muy difícil o complicado para que te sanes, ¿no lo hubieras hecho? Entonces, ¿para qué te quejas? Te está pidiendo algo bien simple, simplemente, ni siquiera tienes que nadar, simplemente métete 7 veces en el río Jordán y te vas a sanar. Intenta por lo menos, at least try. Entonces, no, dije, ya tienen razón, a ver. Entonces, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán. Eso es también un picture, como decimos, del bautizo. 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, Eliseo, y su piel se volvió como la piel de un bebé y se quedó limpio. Gloria a Dios. Y hay mucho más a la historia, yo no voy a entrar en eso ahorita, es muy interesante para que lo lean. Pero este versículo me llamó más la atención. Si este hombre de Dios te hubiera pedido algo muy difícil, imagínate, tienes que subir y vivir en los montes por un mes, o tienes que pagarme todo tu plata, ¿no lo hubieras dado? Porque tú esperabas algo así, ¿no? Pero él te ha pedido algo bien simple. ¿Por qué es tan difícil para ti obedecer? Obviamente, gracias a Dios que él siguió el consejo de sus sirvientes y por eso se curó. Pero ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? Me he dado cuenta que nosotros tratamos el llamado del Señor de la misma forma. Porque todo el mundo, mira, cuando tú piensas o tú has escuchado a alguien decir, yo quiero servir a Dios, ¿qué te viene a la mente? Andrés Bisoni, quizás. Yo quiero predicar, yo quiero ser como Todd Wise, sanar a la gente, yo quiero estar en la televisión, yo quiero tener un ministerio grande. Y mira, puede ser que ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. O si eres músico, yo quiero ser el nuevo Hillsong, por ejemplo. Yo quiero ser un cantante como Carrie Joe o quien sea, el próximo Marco Barrientos. Entonces, asumimos que para servir al Señor tú tienes que hacer algo difícil, algo complicado. Pero me llama la atención ese versículo, es la primera carta de Juan, donde él dice, cualquier persona que dice que aman a Dios, pero ni siquiera puede amar a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo es posible que tú puedes amar con toda tu fuerza y todo tu corazón y toda tu mente a un Dios que no ves, cuando no puedes amar a alguien que sí ves todos los días? Entonces me he dado cuenta que para los cristianos, por lo menos no solamente en esta congregación, en todas las iglesias que he ido, lo más difícil, irónicamente, es lo más simple que nos pide Dios. Amar a tu prójimo, perdonar, servir a la otra gente. Yo me acuerdo, no fue de un cristiano, pero de alguien secular que dijo en inglés, if you want to change the world, make your bed. Si tú quieres cambiar al mundo, empieza con tenderte la cama en la mañana. ¿Quién ha visto la película Karate Kid? Hay 2 versiones, hay creo de los 80s, el Wax On, Wax Off, y hay una nueva versión del 2010 donde era Take off your jacket, drop it, put it back on. Cosas bien simples, pero el niño se enojaba. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿qué tiene que ver esto con el karate? Entonces nosotros tratamos a Dios de la misma manera. ¿Qué tiene que ver yo limpiando la iglesia? ¿Qué tiene que ver yo simplemente sonreír, no dar mala cara a una persona? ¿Qué tiene que ver eso con el llamado que Dios tiene para mi vida? La respuesta es que tiene todo que ver. Porque si Dios te pone en un lugar donde no estás listo para enfrentar lo que te viene, asumimos que todo va a ser fácil. Como decimos en inglés, everything is on a plate for you. Pero realmente si es tan difícil para ti amar a quizás tu neighbor, tu vecino, alguien que tú conoces en el trabajo, alguien de tu colegio que te cae mal, entonces ¿cómo vas a ministrar el amor de Jesucristo, que es un estándar bien alto? Dice que no hay amor más grande que dar tu vida por alguien más. Si no puedes mostrar a una persona, ¿cómo puedes mostrarle al mundo el amor de Dios? El amor ágape, como hemos estudiado en el pasado, en el griego, es el amor de sacrificio. No es solo sentimientos y no es solamente palabras, pero es a través de tus acciones, hacer lo inconveniente para ti. Entonces esa es la palabra del Señor. Yo creo que Dios estaba usando los sirvientes de Naamán para decirle, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho sin problema. Entonces, ¿sabes qué? Empieza con lo más simple. Y de ahí es Dios quien decide qué puertas te abre, porque es últimamente Dios que te está abriendo esas puertas. Y si Dios está poniendo todo eso en tu camino y te quiere usar en esa forma, ¿de qué puedes estar
proud. ¿De qué puedes boast? Como dice Efesios, por ejemplo, que somos salvos a través de la gracia de Dios y no a través de nuestras buenas obras. Cualquier cosa que Dios te use, si tú estás listo y estás maduro espiritualmente, toda la gloria va a ir hacia Dios. Y creo que para nosotros, especialmente viviendo en el West, en el siglo XXI, creo que eso es un testimonio más profundo todavía, donde podemos ser usados por Dios y conocidos como sirvientes del Señor, pero permanecer humildes, porque empezamos a ser fieles, como dijo Jesús. Si tú eres fiel con lo más pequeño, Dios te va a poner en cargo de las cosas más grandes. Gloria al Señor.